muchachos, ahora sí llegó la hora de empezar con este encuentro tan esperado. Eh, KPIs e innovación en el diseño de puntos de venta. Eh, hay primero toda una idea de lo que es un KPI. No sé, ¿quién quiere empezar? Contarnos un poco qué es lo que entendemos por KPI y cómo es que los KPIs pueden indicarnos eh, ciertos temas de mejora con respecto a los procesos que pueden ocurrir dentro de un espacio retail. No sé, Alberto, de repente tú. Sí, claro. Gracias, Fausto. Bien, mira, los KPIs, los famosos KPIs en el retail, el Key Performance Indicator o indicadores que todo el mundo conoce, eh, puede ser, digamos, una herramienta muy buena si es bien utilizada, ¿no? Yo he visto grandes compañías, muy grandes, en las que tienen un tablero de control tan inmenso que a veces es difícil, digamos, empezar a perfeccionar cada área y ver, digamos, cómo es que nosotros aterrizamos nuestra gestión en el punto de venta. Para mí lo más importante en el KPI es partir desde la propuesta de valor. La propuesta de valor de la marca o de la tienda o de lo que uno, digamos, esté desarrollando, es lo que te va a marcar la pauta y es hacia donde tú tienes que caminar. Eh, y lo ideal sería tener, digamos, los 3 o 4 KPIs que marquen esa propuesta de valor para que de ahí bajen en cascada hacia las demás áreas y todas puedan ir hacia un mismo norte, ¿no? Es difícil, digamos, un poco, en tan poco tiempo plasmar esta idea, pero cuando el cliente va y compra y hace una transacción en una tienda, es allí donde el momento de la verdad, ese KPI se transforma en un resultado. Y detrás de eso hay todo un backstage y hay todo un soporte, digamos, que uno tiene que mirar y tiene que tomar una buena decisión para marcar esa propuesta de valor. No puedes tener precio y servicio a la vez, por ejemplo, ¿no? O sea, si uno dice voy a tener, digamos, un formato precio y quiero tener servicio, estás contradiciendo, ¿no? Porque vas a necesitar más personas para el servicio y no vas a lograr mejores costos, ¿no? Bueno, el KPI se va a articular y tiene que hacer una simbiosis adecuada con el despliegue de la propuesta de valor de la marca, sin que pueda pues, conspirar con ciertos procesos que ya van de la mano del usuario, van de la mano de la marca, van de la mano de la promesa. Marc, ¿tú qué opinas al respecto? Coméntanos un poco al respecto. Bueno, a ver, nosotros obviamente como agencia de branding los KPIs los ponemos muy en la nevera en muchos casos. A mí, si me permitís, siempre pongo de ejemplo hace ahora 2 años, cuando empezó el lockdown, ¿no? Cuando empezó toda la crisis del coronavirus. Empezamos en enero de 2020 con muchos datos, con todos los protocolos de branding iniciados, perfectamente estructurados y con todos los indicadores, ¿no?, que nos van evaluando en nuestras tareas de desempeño. Cuando a mitad de marzo inició todo el tema del lockdown, fue un momento de crisis y vimos que todos esos datos no nos servían para nada, porque de repente cambió el contexto y de repente tuvimos que saber jugar con esos datos de otra manera. Pero realmente muchas veces si queríamos innovar o queríamos sobrevivir, ¿no?, en esta prolongación de casi 2 años, vimos que esos datos no nos ayudaban para nada a diferenciarnos en el mercado. Entonces, nosotros, básicamente en Barcelona, todos estos resultados, bueno, vimos que eran muy de control, eran muy de medir y nos servían para medir y evaluar el pasado, pero en un cambio de contexto tan radical no nos servían de nada. Entonces, sí que empezamos a trabajar con los OKRs, ¿no?, los objetivos y los Key Results. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que teníamos que empezar a trabajar con aspiración, ¿no? Teníamos que empezar a evaluar ya no de una manera tanto de control, sino de que esos datos sirvieran para motivar, para inspirar y, sobre todo, para diferenciarnos, ¿no?, para innovar. Entonces, por eso, yo el tema de los datos, obviamente los necesitamos,
obviamente los tenemos que tener, los tenemos que evaluar, nos sirven para definir un poco las líneas del juego, pero una vez lo empezamos a tratar a nivel de branding, a nivel creativo, muchas veces también los tenemos que saber discriminar, porque si no, entramos en esa locura, ¿no? Del dato, de saberlo medir todo, y entonces sí que caemos fácilmente en la trampa de no sabernos diferenciar, de no ofrecer una propuesta de valor diferente, de no innovar, de no ser memorables y de no generar impacto cuando salgamos al mercado. Y efectivamente, es interesante lo que comentas. Siempre en el espacio retail ha habido una especie de encuentro entre las áreas quizás de marketing, la parte de brand management y la parte de trade marketing. El trade marketing plantea KPIs que están más orientados al placement, más orientados al portafolio, a la rotación de productos y una serie de indicadores que en tiendas se necesitan para ir midiendo ciertas el performance de la marca en lo que respecta a su venta y poder pronosticar algunos temas de comportamiento del shopper, ¿no? Más que del usuario o consumidor, del shopper en sí. Eh, no sé, de repente, Alberto, tú puedes ayudarme a cerrar un poco esta idea con respecto a los KPI dentro del trade marketing, ¿no? Hay KPI de portafolio, hay KPIs que se incorporaron durante la pandemia a raíz de la crisis de las cadenas de suministro, ¿no? El mass market de Estados Unidos planteaba pues el vender más con menos portafolio como paradigma y una serie de cuestiones, de tendencias que se fueron incorporando dentro del el trade marketing. No sé qué nos puedes comentar al respecto. A ver, sí. Wow, mira, mi apreciación es la siguiente. Cuando uno empieza a mirar, digamos, los KPIs de forma separada, es cuando uno se puede empezar a confundir. Los KPIs realmente son una herramienta buena si es que uno lo sabe utilizar de forma preventiva. Lo que pasa hoy día es que todo el mundo lo usa de forma correctiva. Entonces es como que ves la historia y ya el partido terminó y tratas de corregir sobre eso. Lo primero que uno tendría que ver en un KPI es ver la tendencia de ese KPI para poder, digamos, hacer acciones preventivas y poder corregir el timón y poder lograr, digamos, hacia dónde quieres ir. Es una herramienta. Coincido un poco con lo que dice Mark en el sentido de que los KPIs, digamos, no sé si tanto en la nevera, pero sí deberíamos tenerlos en cuenta. Para mí lo que marca la pauta es la definición de la propuesta de valor, la estrategia y lo que tú quieres plasmar hacia el cliente. Cuando tú me hablas, por ejemplo, de tener un surtido, digamos, más acotado para ser más rentable, todo eso tiene que ver con una estrategia que tú quieras plasmar en el punto de venta, ¿no? El dueño de la sala es el propietario del supermercado, de la tienda, y él tiene que definir su propia estrategia. No necesariamente tiene que tener el surtido completo en todas las categorías o el mejor precio en todas las categorías. Lo que tienes que ir haciendo es armando roles de categorías en que te vaya, digamos, generando un posicionamiento en la mente del consumidor. En algunas categorías tú puedes tener precios más baratos, más económicos. En otras categorías no jugará el precio, jugará el surtido. Y en otras categorías jugará probablemente la compra de ocasión, hasta incluso emocional o de entretenimiento. Entonces es así como tú vas haciendo, digamos, una sala de venta mucho más rentable para llegar, por ejemplo, al indicador de venta por metro cuadrado, ¿no? Uno dice, ok, mi venta por metro cuadrado debería estar por encima de los $400, es lo que marca el estándar, digamos, a nivel internacional para empezar a ser rentables. A partir de allí yo empiezo a ganar. Entonces, ¿cómo llego a esos $400? Es allí donde uno tiene que empezar a armar ese rompecabezas, pero ese rompecabezas tiene que tener una propuesta de valor y un posicionamiento, ¿no? Esa es mi apreciación. Es interesante y me has hecho recordar justo algo que conversamos ayer en el ensayo con respecto a esta marca Ralph, que definitivamente Mark la conoce. Esta marca de bicicletas, de ciclistas, que tiene todo un carácter de innovación
dentro de su propuesta de valor, pero lo interesante es de que ellos han acotado su portafolio. En sus tiendas tienen un portafolio, tienen un surtido no tan amplio ni tan profundo, pero justamente esa estrategia de trade va de la mano con la propuesta de valor de la marca. No sé, Marc, ¿tú nos puedes comentar algo al respecto? Bueno, cuando Alberto comenta al hecho de diseñar esa propuesta de valor, ¿no? de esa estrategia, eso es nuestro principal cometido, ¿no? Entendemos que por eso todo el tema de los KPIs ya viene posteriormente. Cuando entramos en esa fase de conceptualización, para nosotros siempre trabajamos con 3 variables al respecto, ¿no? Que es las emociones que se generan dentro de un espacio comercial, el tiempo que pasas dentro de ese espacio comercial y, obviamente, el tipo de gestión económica o el dinero que se dispenda dentro de ese espacio, ¿no? Eso para nosotros son esos 3 indicativos que tenemos que jugar un poco como alquimista. Como tú bien comentas, hay muchas marcas que prefieren que el usuario esté más tiempo porque establece unos lazos con la marca y ya hoy en día, ¿no? Con todo el tema de la omnicanalidad o del comercio digital, se entiende que esas transacciones se pueden hacer a posterior. Pero lo principal, yo creo que hoy en día, que tenemos que tener todos muy claros, ya seamos emprendedores, organizaciones o empresarios, es que tenemos que saber qué carta vamos a jugar. O la de tipo de negocio 1.0, que es meramente transacción, entras, eliges, pagas y te vas, o la relacional, ¿no? Que es que ya no tienes esa relación con el comercio al uso, ¿no? De entrar, elegir, pagar e irte, sino que tienes una relación con la marca. Establecer una relación quiere decir que tienes que establecer siempre y diseñar una experiencia en el antes, el durante y el después. ¿Antes cómo? Pues cómo sales en redes sociales, en qué eventos te promocionas o qué otros eventos sponsorizas, cómo te publicitas, cómo hablas, incluso cómo te posicionas a nivel ético, social, económico, político, cultural, bla, bla, bla. En el durante, obviamente, es el momento que pasas la puerta de un negocio o haces clic en un website y qué sucede con esa marca. Pero después hay otra fase que también es importantísima, que es el después, ¿no? Cómo te sigues relacionando con esa marca, si te fidelizas, si vas siguiendo sus tendencias, si vas viendo cómo genera a lo mejor otros corners o genera otras flagship stores, cómo se presenta a lo mejor en otras. No es lo mismo a veces presentarse en un entorno urbano que a lo mejor en un entorno rural, ¿no? Es como, yo siempre digo, las marcas son como las personas, tienes que tener diferentes niveles de lenguaje, ¿no? Pero para nosotros eso sí que te diría que para nosotros son los KPIs claves, ¿no? De tiempo, dinero, emociones y después sobre todo qué quieres, como antes comentaba Alberto, ¿no? ¿Qué liga quieres jugar, ¿no? O sea, vamos a jugar meramente a una relación transaccional, que con eso no lo pongo en un sentido peyorativo, ¿eh? O sea, también es válido, funciona bien, ¿ok? Tienes que tenerlo muy claro. ¿Vamos a lo transaccional o vamos a lo relacional? Si tienes claros después ahí los datos, a partir de eso, obviamente, los datos se pueden coger de muchas maneras, ¿no? Los tienes que saber evaluar. Yo siempre digo que lo importante de tener esa información es cómo la interpretas. Tener información hoy en día, tenemos estadísticas de todo. Quién nos entra, quién nos clica, quién nos compra, quién no nos compra, segmentación social, bla, bla, bla. Pero si no lo sabemos armonizar, ¿no? Como bien también decía Alberto, ¿no? En una visión mucho más múltiples resultados, ¿no? Para saber analizar determinados objetivos, si no es así, bueno, pues caemos en eso, en visiones miopes, sesgadas, y que a lo mejor pensamos que nuestro metro cuadrado tiene que facturar X y nos estamos equivocando, porque a lo mejor estamos jugando a generar fidelización, a que la gente nos siga a nivel de marca, a nivel de ser una marca aspiracional, y ese factor de tiempo, dinero y emociones cambian, ¿no? Porque muchas veces no importa a lo mejor lo que tú vendas en el espacio físico, es todo lo que tú puedes generar a partir de ese espacio físico, ¿no? Por tanto, muy claro, yo dejaría ahí, ¿qué quieres jugar? ¿1.0, transacción o 2.0, relacional? Clave. El retail ha ido evolucionando con el tiempo. Las transacciones, si bien son muy importantes dentro de la rentabilidad, se vive ya hace mucho tiempo pues este viaje hacia una experiencia y posterior ya más enfocado en establecer relaciones y en convertirse en plataformas de creación de contenidos a partir del usuario, del cliente, y estos a su vez relaciones en el espacio y a través de la marca. La marca es un vehículo ya de comunicación para todos, pero poniéndonos un poco en el caso de Sudamérica, en el caso de Perú, si bien
los paradigmas del retail a nivel global nos llegan a nosotros, los conceptualizamos, la implantación de ello en Perú es un poco complicado, porque el mercado todavía está en un proceso evolutivo, ¿no? No tenemos una sociedad de consumo sólida, consolidada aún, de repente con dinámicas globalizadas. Entonces, aquí todavía gravita un poco este paradigma paradigma supremo de rentabilidad por metro cuadrado. ¿Cómo podríamos de repente hacer una especie de balance o una transición hacia nuevos paradigmas del retail, como los que estamos hablando y vemos en otros lugares, ¿no? No sé, de repente, Alberto. Excelente pregunta. Mira, yo siempre digo lo siguiente, ¿ya? Las compañías pasan por diferentes fases, etapas, o sea, la etapa de desarrollo, maduración, etcétera, y uno tiene que ir mirando, digamos, en qué etapa se encuentra en primer lugar, ¿ya? Si tú te encuentras, digamos, en una etapa de desarrollo en la que tú dices, digamos, mi metro cuadrado, digamos, mi venta por metro cuadrado todavía está por debajo y tengo que hacer, digamos, algo para poder hacer más eficiente, es allí donde empiezan las presiones, ¿cierto? Entonces tú dices, ok, quiero aminorar los gastos, quiero ver el ratio de personal, quiero ver, digamos, cómo me hago más rentable. Entonces empiezas a tomar una serie de decisiones que pueden afectar al posicionamiento de lo que tú deseas y eso podría ser digamos, algo muy mortal, digamos, para la marca, porque te puedes disposicionar muy fácil. ¿Okay? Yo les pongo ejemplos de ciertas decisiones que yo he visto que se toman, digamos, en algunas cadenas de tiendas, pensando en la rentabilidad, que desean forzar un poco, digamos, al consumidor, digamos, a comprar de la forma que ellos quieren vender. Vamos a buscar eficiencia, centralizamos, digamos, por ejemplo, la sección de carnes, no hacemos cero producción en carnes, enviamos todo envasado, digamos, a los locales, quitamos la venta asistida y vamos para que los clientes vengan y que cojan sus envases y se vayan, ¿ok? Entonces, aminoro los gastos, no tengo personal, exhibo los productos, los empaco, les pongo, digamos, un buen branding y los empiezo a vender. Pero si tú no estás preparado para hacer eso, es mejor que no lo hagas, porque lo único que vas a lograr es desencantar a toda la gente. Claro, en otros países uno va, compra, incluso puede comprar, digamos, la carne que está ya, digamos, seteada, ¿no? Para 8 personas, para 6 personas, para 4, no tienes ni que pensar. Y tú sabes de que puedes sacar el envase, te lo llevas a tu casa y haces tu parrilla y sabes que la calidad de la carne que está dentro es muy buena y confías en ello. Pero acá, yo creo que acá en el Perú no estamos todavía en una etapa de confianza que se haya desarrollado a ese nivel. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos presionando para poder mejorar la rentabilidad por venta metro cuadrado, pero estamos perdiendo también posicionamiento, ¿cierto? Entonces, uno va a comprar la carne y abre y se encuentra con que no está, digamos, con la calidad deseada y entonces termina desencantándose, ¿no? Efectivamente. Marc, ¿tienes algo que...? Sí. No, a mí yo como síntesis, también me gustaría dejar muy claro que tenemos que tener muy claro que tenemos que pasar de la cultura del qué hacemos, ¿no? O de qué tenemos o qué exponemos a la cultura del cómo. Yo creo que ese es un elemento de concepto que suena honestamente muy simple, pero es muy complejo en realidad, ¿no? De lo simple que es, ahí viene su complejidad, ¿no? De no pensar qué exponemos, qué producto tenemos, sino el cómo lo posicionamos, el cómo lo comunicamos, cómo lo presentamos, porque eso deriva ya de la cultura de la información a la cultura de la comunicación y obviamente de la cultura de producto a la cultura de marca. Yo, por ejemplo, en las diferencias del perfil de clientes, ¿no?, que podemos tener en Barcelona al cliente de Londres, ¿no?, es donde vemos claramente esas grandes diferencias, sobre todo de mercado, ¿no?, en un concepto más mediterráneo, si queréis denominarlo, y más anglosajón. Pasar esa cultura del qué, de la cultura del producto, a la cultura del cómo, que es la marca, yo creo que ese es un paso importantísimo. Pero yo ahí sí que animaría o alentaría a que haya siempre una concienciación en invertir en la cultura de marca. Porque cuando generamos marca, el producto pasa a un segundo nivel
Como bien decía antes Alberto, los KPIs se van a reinterpretar de una manera muy diferente y eso es importante, estar bien asesorado y estar bien acompañado en saber interpretar bien esos datos, pero veremos que entonces nuestra capacidad de análisis y de visión va a ser totalmente diferente, porque tendremos una experiencia 360, quiere decir que le daremos tanta importancia a lo físico como a lo digital, le daremos tanta importancia al producto como a la marca, le daremos tanta importancia a los beneficios, ¿no?, racionales del propio producto como a los emocionales. Entonces, yo ahí sí que animaría sobre todo, ¿no?, a si queremos generar, a ser game changers, ¿no?, a cambiar un poco las reglas del mercado, a sabernos diferenciar, al hecho de que nos prefieran, ¿no?, que la gente realmente nos compre, que no le vendamos, ¿no? Pues si queremos que nos compren, tenemos que invertir en marca. Entonces, ahí, invertir en la cultura del cómo, ¿no?, y no en la cultura del qué, ¿no? Como antes, ¿no? Carne, ok, puedo decir, tengo un producto muy bueno, ¿no?, de cárnicas, ya. Pero la carne la podemos ver de muchas maneras, ¿no? Desde un punto de vista nutricional a un punto de vista, yo qué sé, relacional, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando a lo mejor hacemos una barbacoa es una buena manera de pasar un tiempo con los amigos, con la familia, divirtiéndonos en un tono más amigable. O sea, ese puente puede ser puramente de alimentación, puede ser nutritivo, puede ser a un elemento socializador, de alegría, de compartir sentimientos o a lo mejor de saber disfrutar de la vida. O sea, el mismo concepto tiene cantidad de comos y tenemos que saberlo seleccionar bien. Eh, es muy importante lo que mencionas y eso me lleva a pensar un poco en la palabra que tú usaste, los game changers. Eh, ¿Cómo nosotros, siendo personas que trabajamos en retail, cómo podemos desarrollar innovación en el punto de venta? O sea, ¿cuál sería en este caso la dimensión de un game changer? En muchos casos, muchas personas o empresas quieren innovar dentro de su punto de venta y se focalizan en una innovación que radica solamente en el espacio físico, ¿no? Solamente en el espacio físico, de repente con estrategias de visual merchandising, de repente con estrategias de diseño gráfico, publicitario, material POP, pero realmente la innovación, o para poder ser game changer, tiene que venir mucho más atrás, ¿no? Tiene que ser mucho más profunda, tiene que venir desde la propuesta de valor y tiene que ser representado hacia afuera del punto de venta, ¿no? No sé qué puedes comentarnos, Marc, al respecto. Bueno, sin duda. Por eso mi foco es en invertir en cultura de marca, ¿no? Cuando una organización, un equipo, una empresa tiene esa cultura de marca, empieza a trabajar con indicadores de visión, con indicadores de propósito, con indicadores de impacto, ¿no? Esos KPIs pasan a ser muy diferentes, ¿no? No tan solo de la evaluación, ¿no?, de los lineales, del producto, del surtido, del metro cuadrado. Para mí eso es innovar, ¿eh? Cuando esos indicadores van vinculados a visión. Muchas veces, y tú lo sabes bien, Fausto, diseñar un interior de un espacio comercial conlleva, bueno, saber seleccionar muy bien las sensaciones, los materiales, la paleta cromática, ¿no? El user journey, los pasos, zonas más calientes, zonas más frías, ok, pero si la persona que nos atiende fatal, en ese momento se desmonta todo. O sea, somos muy fuertes por un lado, pero muy frágiles por el otro. Entonces, si esa, por ejemplo, la formación de los equipos, no lo trabajamos bien a nivel de visión, a nivel de propósito, a nivel de impacto, cambia completamente, ¿no?, la relación que voy a establecer con esa marca. Por eso, ¿qué es retail? Bueno, el retail en realidad es cada uno de esos elementos de interacción y de contacto que tengamos con la marca. Y eso es hoy en día el retail. No podemos pensar, bueno, es que el diseño interior ya ha hecho un gran teatro de ventas. No, tienes que saber diseñar muy bien el teatro, tienes que saber diseñar muy bien los escenarios, ¿no?, en cada zona del teatro, qué va sucediendo, y después los actores. Y obviamente diseñar el guión. Diseñar el guión me refiero que no es lo mismo que a mí me digan buenos días, Marc, a que me digan buenos días, señor Guitart. Solo con eso ya establezco un tipo de relación, ¿no?, de visión, de propósito, de impacto. Y ahí es donde yo creo que es donde tenemos que ser muy cuidadosos todos. Por una parte, nosotros como generadores de innovación, y por el otro lado también la organización, ¿no?, el cliente, que sepa exigir qué es lo que quiere, porque tan solo con el tono ya estamos abriendo ahí un mundo de posibilidades. Claro, y eso hace bien ardua la tarea
cuando justamente por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿no? nos lanzan un proyecto y tenemos que estudiar un poco la propuesta de valor de la marca, estudiar, reunirnos con el equipo de marketing, con el equipo de gestión de marca, si hay un equipo de cultura organizacional, con ellos nos reunimos, desarrollamos dinámicas, etcétera, etcétera. Pero también hay ciertas reuniones con gerencia de ventas, con el área logística, ¿no? Que nos dan una información de la cadena de suministro al punto de venta, cómo va un poco la rotación, cómo se plantean estos cambios de portafolio, estos ratios sell-through, que todos esos son información para poder armar un layout, para poder armar un store plan. Entonces hay una especie de dos mundos que se están juntando, que tienen que hacer una armonía interesante para que la empresa, en este caso, y todas las áreas estén satisfechas pues, con el resultado. En ese caso, Alberto, ¿cómo tú visualizas un poco que esta información de la marca puede reflejarse en un store plan? No es cuestión simplemente de armar una tienda bonita o armar un layout específico, sino la idea es también tener un layout que promueva, ¿no? La compra de productos que sea rentable. Totalmente, mira, todo parte, digamos, de definir modelos operacionales que te permitan, digamos, desarrollar lo que uno ha hecho, digamos, a nivel infraestructura, a nivel de marca, ¿correcto? O sea, las decisiones que uno toma, digamos, la interacción con diferentes actores, ya sea de operaciones, comercial, logística, es clave para el desarrollo de todo negocio. Si uno toma decisiones, digamos, en cuanto al ancho, digamos, del pasillo, el tamaño de los coches, el tamaño de la bandeja para ver, digamos, qué nivel de frecuencia de reposición vas a tener, digamos, de mercadería, la cantidad de personal, qué procesos productivos vas a tener dentro de local o vas a hacerlo todo tercerizado. Todas esas decisiones van a estar, digamos, alineadas a lo que uno va definiendo desde que uno empieza a desarrollar, digamos, un negocio. Es un poco lo que decía Mark, es el cómo, ¿no? Yo visualizo, digamos, ser una marca, digamos, con un excelente servicio, con una gran experiencia, que me va a dar, generar, digamos, los 5 sentidos a nivel visual, oído, gusto, tacto, todo perfecto. Pero como decía Marx, si es que no está, digamos, todo pensado para que eso se pueda dar, digamos, en el punto de venta, entonces va a ir directamente al fracaso, ¿no? Entonces, innovación, decisiones, propuesta de valor, va en cascada con toda la interacción que tiene que ver, digamos, en todas las áreas para tomar esas decisiones que son claves, porque después uno lo lamenta, ¿no? Bueno, y ahí si me permitís, y añado un elemento, creo que tenemos que ser selectivos con los clientes. Y eso lo digo con total humildad, pero a la vez con total rotundidad. Me refiero a que todos los que trabajamos, sobre todo en sector retail, los que trabajamos en innovación, ahí ya ves muchas veces, ¿no? Eso, ¿no? El propósito de la marca que no va alineado después a una consecución de inversión, de recursos, de ánimo, ¿no? De elementos incluso emocionales, ¿no? Que se quieren transmitir. Eso quiere decir también tener equipos pues que estén acordes, ¿no? Con el espacio, que estén bien remunerados, que sepan interactuar debidamente también con lo que es la marca, que invirtamos también en temas de, pues eso, de capacitaciones, de vestuario, ¿no? Que tiene que haber una cultura de marca detrás, ¿no? Muchas veces la comunicación, nosotros cuando hacemos branding, lo primero que hacemos sobre todo es el inner branding, ¿no? Primero, la marca se tiene que comunicar puertas adentro, no puertas afuera. El cliente, al final, ya llegará, ¿no? Si todo el mundo va alineado, ¿no? Si todo el equipo habla el mismo lenguaje, el espacio habla el mismo lenguaje, la marca en redes sociales y en físico habla el mismo lenguaje, si todo va más o menos coherente, el cliente así lo va a percibir. Pero si hay algún desajuste interno, la verdad es que el retail multiplica ese desajuste, ¿no? El retail tiene la parte positiva, que es un altavoz en lo positivo, pero también es un altavoz en lo negativo y, por tanto, tenemos que ser cuidadosos. Excelente. Bueno, podríamos conversar acerca de algunos casos, algunos ejemplos interesantes que han ocurrido
a lo largo del globo con respecto a desarrollo de su propuesta de valor y a presentar una experiencia distinta para los clientes. Es decir, estos game changers que podemos observar, hay mucho que aprender sobre ellos. No sé, de repente podríamos conversar acerca del caso de Bonobos. No sé si conocen esta marca online que aterrizó con tiendas en donde las tiendas brindan una experiencia muy particular a los usuarios, a los clientes de la marca. Es interesante porque en muchos aspectos en la época de la pandemia acá en Perú, en el 2020, muchas marcas, inclusive grandes, estaban muy preocupadas del futuro del espacio físico y todos fueron convictos y confesos y se fueron directo al espacio digital. Y es más, un poco más y le dan la espalda al espacio físico. Fue una preocupación, se sintió bastante este, esta preocupación, esta dolencia en el mercado peruano. No sé qué podíamos conversar acerca de Bonomos, Mark, de repente. Bueno, yo he tenido la suerte de poderlo disfrutarlo en primera persona. Os paso un link por chat si lo queréis ver. En realidad, bueno, tú a nivel de branding, por ejemplo, generaron incluso un sello, ¿no? Era el People Before Profit, ¿no? Ante todo la gente, ¿no? Antes que incluso la propia transacción económica. Ya mostraba muchísimo qué cartas jugaban, ¿no? Entonces ya se humanizaba muchísimo, se ponían muy cerca de cualquier usuario. Y digo usuario, ya no consumidor, ¿no? Potenciales, ¿no? Que la capacidad de atracción era altísima. Y la interacción con los usuarios en el propio espacio era increíble. Este tipo de marcas funcionan muchísimo. Yo, si me permitís, también os añadiré que, por ejemplo, aquí en el Reino Unido, The Guardian, uno de los periódicos más importantes que hay, se da cuenta de que demográficamente no está captando a la gente más joven que lea en papel, ¿no? ¿Cómo lo ha conseguido, por ejemplo, en este día de los Game Changers? Pues ha generado cafés de Guardian, donde vas a tomar el café y obviamente la prensa que hay, física y digital, es obviamente las noticias de The Guardian. Pero es una buena manera, ¿no? De lo que decíamos antes, de generar este tipo de diferentes relaciones y transacciones, ¿no? Yo creo que el retail, como antes decías, Fausto, que se le ha dado un poco ahora, ¿no? A lo físico, se le ha dado un poco la espalda y se ha focalizado en lo digital, es un gran error. No hay panacea para nada. Con eso tampoco digo que todo sea que ser físico, ¿eh? O sea, en realidad, como todo, es una cuestión de armonía. Se tiene que saber armonizar lo físico y lo digital. Bueno, vos muchas veces está trabajando en estos elementos en el digital ahora, pero antes ha trabajado en lo físico. Y te puedes permitir estas licencias hoy en día en lo digital si antes has invertido también mucho en lo físico. O sea, es importante saberlo trasladar. Hace un año en Londres hubo una pop-up store tan solo de 3 horas y habían colas de 3 días. Entonces ya cuando vamos a ese punto, ¿okay? Se ha trabajado muy bien el antes, el durante y el después a nivel digital y te puedes permitir en físico solo estar 3 horas. Eso te hace todavía sentirte mucho más exclusivo. Y obviamente tienes ahí unos embajadores de marca después de los que te hayan disfrutado por 3 horas que te trabajan tu marca a nivel en redes, a nivel fantástico, ¿no? A nivel social. Pero ahí sí, hay muchos ejemplos de marcas que lo trabajan muy bien. Y es interesante. Yo hace poco estuve en Estados Unidos, estuve en Naples, en Florida. Naples es una zona, pues, eh, básicamente republicana, ¿no? Y los republicanos tienen, pues, este paradigma pro capitalismo local, ¿no? Que no cierren los restaurantes ni las tiendas. Fui a un supermercado. Es interesante porque en realidad no es un supermercado, sino es un civic center. Es un supermercado que se llama Sit to Table, en el cual se gestó previo a la pandemia, pero ahí nomás cerraron, ¿no? Fue el lockdown y cayó el COVID, pero se desarrollaron en plena pandemia y tuvo un gran éxito. Este espacio, un poco para resumir, plantea muchas experiencias que van desde la comunidad de Naples, de Florida, hacia la experiencia del usuario dentro del espacio de venta. Sirve como un espacio cívico que justamente calza con esta polarización que existió entre la campaña de Trump y de Biden. Entonces, logró un gran impacto en toda la comunidad de Florida
y uno entra a este lugar y encuentra pues todo un gran surtido súper amplio, donde hay muchas experiencias, puede consumir productos comestibles como un restaurante, hay espacios para sentarse con la familia, hay juegos, y en un segundo piso hay toda una zona de, eh, donde se pueden dar conciertos, inclusive speeches de las personas relacionadas con la comunidad, ¿no? El alcalde, el mayor del, de la ciudad, etcétera, etcétera. Muchas personas dan mensajes de comunidad. Es interesante cómo se van gestionando estos espacios y van haciendo una especie de simbiosis entre su oferta de productos, su oferta de su propuesta de valor, y van cada vez penetrando más en valores culturales comunitarios. Eh, en tu experiencia, Alberto, dentro de supermercados, eh, ¿cuáles tú crees que podrían ser los key points o los puntos importantes para poder innovar aquí en Perú o en este caso en Sudamérica? Bien, nosotros acá en Perú estamos todavía, bueno, Lima ya tiene una penetración más arriba del 80% en el bolsillo del consumidor, digamos que está, digamos, ya un poquito más desarrollado. Provincias todavía, a pesar de que sí ha avanzado, todavía tenemos un gran camino por recorrer. Nos falta mucho todavía en términos de incorporar tecnología, aunque hemos avanzado también bastante. Nos falta todavía incorporar tecnología a todo nivel, digamos, a nivel backstage, a nivel back office, a nivel del punto de vista de experiencia. Y creo que es un mercado, digamos, un poco distinto siempre al resto de Latinoamérica. A Perú, digamos, es un poquito, yo diría, diferente al resto. Nosotros los peruanos estamos bastante acostumbrados al tema de servicio, digamos, o sea, el servicio, digamos, para nosotros es un tema casi, digamos, que tiene que estar siempre sobre la mesa, digamos, ¿no? Estamos acostumbrados a eso. En otros países no sucede lo mismo, ¿no? O sea, uno sabe perfectamente que o sea, no recibes, digamos, esa misma atención. Eh, o sea, innovación, ya hay ejemplos buenos. Yo he visto, por ejemplo, Plaza Vea, de Camino del Inca, Dazo, han hecho, digamos, una buena estructura fractal, con una buena innovación a nivel infraestructura, donde uno puede ir viendo, generando experiencias con corner shops dentro del supermercado, digamos, cafetines, donde uno puede degustar jamones y ciertas cosas. Entonces, se van generando, digamos, ciertas innovaciones. Sin embargo, pienso que todavía tenemos mucho camino por recorrer respecto de lo que tenemos visto afuera, ¿no? Lo importante es de que no se pierda, para mí, la estructura fractal de la marca, digamos, ¿no? O sea, todo todo, digamos, ese concepto, digamos, que uno quiere, digamos, entregar hacia el consumidor final, digamos, que no se pierda, digamos, ¿no? Ese para mí es el punto clave. Y en cuanto a innovación, como les digo, todo el tema de los modelos operacionales y el cómo, como dice Mark, es clave, ¿no? Porque de nada nos sirve tener, digamos, una tienda súper linda, muy bien teatralizada, con productos de gran calidad, si todo esto no se acompaña, digamos, con modelos operacionales y comerciales. Y es un todo, digamos, ¿no? Operaciones de maquillaje, si no son, sí. Sí, sí. Sí, es que es así, o sea, yo como vengo de la operación también, entonces conozco cómo se puede desdibujar rápidamente cualquier acuerdo comercial, ¿ah? O sea, uno está sentado en el escritorio negociando, digamos, espacios, está negociando ubicaciones, está negociando impulsadoras, está haciendo un montón de cosas, pero en la cancha viene la competencia, te dibuja todo en fracciones de segundo y en el momento del día de más venta. Entonces, es un todo, es un todo. Uno tiene que vigilar, digamos, y estar presente en todo momento y con una cultura muy clara hacia abajo, ¿no? Como dice Mark, y le compro mucho la idea de que esa cultura debería ser hacia adentro primero que nada y después salir hacia afuera, ¿no? Si uno quiere ser eficiente, tiene que generar una cultura, ¿no? Y eso, digamos, es un trabajo que tiene que realizarse con un marketing interno
y con todo lo que tiene que ser realmente, ¿no? Y efectivamente, nosotros en Grupo Modulor, nosotros tenemos 2 unidades de negocios, arquitectura, Modulor Arquitectura y Citrec Studio. Lo planteamos de esa manera justamente porque observamos ciertos procesos que escapan a la actividad del arquitecto, pero que tienen una respuesta fenomenológica dentro de la arquitectura, sobre todo en el mundo del retail. No todo es, o como se pensaba, sobre gustos y colores, nada han escrito los autores, sino hay mucha información atrás dentro de un proceso de guía, dentro de la experiencia de un punto de venta, ¿no? Psicología del color, sesiones de innovación, sesiones de co-creatividad con el usuario a la hora del proceso de inmersión dentro de un punto de venta. También está el componente del store plan con números, con ubicajes. Entonces, toda una gestión interesante y todo un proceso que lo venimos desarrollando, que lo hemos masterizado en los últimos 7 años. No sé, ahora quiero hacer una pequeña pausa para decirle al público si tiene alguna pregunta, lo puede colocar en el chat y nuestros invitados gustosamente la van a poder responder. No sé si se nos acaba un poco el tiempo, no sé si Alberto y Marc quieran comentar algo al respecto, algo en general, para ir cerrando el webinar. Mira, yo como conclusión, y gracias Marc por compartirnos tu experiencia, de verdad que es extraordinaria, y como conclusión, digamos, yo diría que la propuesta de valor está por encima de todo, digamos, ¿no? Para mí es dinámica, la propuesta de valor también, o sea, no es que o sea, tiene que tener periodo, pero hay dinamismo. Tiene que haber un todo, una estructura fractal, digamos, para entregar un concepto hacia el cliente desde el punto de vista de juego de roles de las categorías dentro del punto de venta, para entender, digamos, cómo se arma ese concepto hacia la mente del consumidor. Y las herramientas de los KPIs son herramientas que sirven, pero que no son determinantes, ¿no? Hay que saberlas interpretar, hay que saberlas leer, y hay que saber tomar buenas decisiones, digamos, para no desposicionarse. Yo, para añadir un poco más a lo que comenta Alberto y que me siento plenamente alineado en estos aspectos, como conclusión, yo diría que cualquier emprendedor, cualquier líder, cualquier gerente de cualquier organización que hoy nos acompañe, es que entienda la marca no como un logo, ¿ok?, sino que entienda la marca en eso que decíamos antes, en cómo se nos trata, cómo nos escribe, ¿no?, cómo se relaciona con nosotros, y que teatralizarlo bien, eso en el espacio comercial, depende de cada uno de esos detalles. Incluso el hecho de que hoy en día las marcas que saben tratarnos bien o de diferente manera entre el canal digital y el canal físico son marcas que saben interactuar debidamente con nosotros, y eso solo lo puedes hacer cuando tienes una propuesta de valor, ¿no?, cuando tienes unos propósitos muy bien alineados. Yo siempre digo que las marcas son como las personas, ¿ok? Me podéis ver un día a lo mejor vestido de una determinada manera para hacer una presentación, y a lo mejor el domingo haciendo una barbacoa delante del fuego y iré vestido de otra manera. Lo importante es que lo que son los principios, lo que son los valores o lo que es la persona no cambie. ¿Que podemos cambiar la manera de vestir? Sin duda, ¿ok? Pues o una marca, precisamente saberla gestionar en eso, ¿no? Incluso cuando va a una presentación o va a hacer una conferencia, a cuando está haciendo una barbacoa con sus amigos, ¿no? Que sabe adaptar el lenguaje, sabe adaptar la manera en que viste, la manera en que interactúa con el contexto, pero es nunca sin perder lo que entiende que es esa persona, ¿no?, lo que son tus principios, tus valores y tu ética. Si eso, una marca, lo gestionamos bien desde inicio, de una manera honesta, decidida y valiente, entonces, bueno, nos podemos permitir cantidad de licencias en lo digital, en lo físico. Obviamente que no hemos entrado en eso porque nos alargaríamos muchísimo, pero no es lo mismo una flagship store, que una concept store, que una guerrilla store, que un corner, que todos esos elementos ya los iríamos trabajando posteriormente, ¿no? Pero tenemos que saber en cada momento dónde vamos, en qué plaza, ser muy conscientes también de cuál es el contexto
Y entonces ahí, pues bueno, intentar jugar lo mejor posible las cartas. Pero eso solo lo conseguiremos teniendo una propuesta de marca muy, muy clara, muy decidida, muy, muy bien interiorizada por todo el equipo. Entonces, a partir de ahí, lo demás es tan solo idea de armonización y coherencia y continuidad de mensajes. Excelente. Tenemos algunas preguntas de los invitados. A ver, Yulisa García nos dice, ella trabaja en una empresa de POP. Actualmente está buscando ideas que sean innovadoras. ¿Por dónde hurgaría? ¿Por dónde podría empezar para buscar ideas innovadoras? No sé qué. Haciendo research de marcas, sí. O sea, la mejor manera de plasmarlo y teatralizarlo en un espacio comercial es viendo cómo es la marca, ¿no? Muchas veces también es importante tener referentes exteriores, pero muchas veces es saber escuchar las marcas. Las marcas, a través del naming, de los claims, de los leitmotivs, de los baselines, de los colores, de las formas, nos explican muchas cosas, ¿no? Y muchas veces la respuesta la tenemos en saber escuchar, en cómo es la marca, ¿no? Incluso a veces cómo es el naming, ¿no? No es lo mismo tener un naming afrancesado en inglés o en español, ¿no? Solo ese elemento ya te marca muchísimo el carácter, ¿no? Y yo casi siempre os diría que donde puedes buscar la mejor inspiración o la mejor manera de generar ideas innovadoras es fijarse si esas marcas, cuál es el leitmotiv, ¿no? Lo famoso de Nike, ¿no? El just do it, hazlo. El hazlo o atrévete a hacerlo ya es toda una declaración de principios. Por tanto, plasmado en retail, se han hecho ideas súper rompedoras, ¿no? A través de Nike. ¿Por qué? Porque lo importante es hacerlo. Después ya veremos, ¿no? A lo mejor si funciona o no. Pero escuchar el leitmotiv de las marcas es muy importante, el moto. Definitivamente es determinante entender a la marca, ver cómo respira, cómo se comunica, cuál es su tono de voz, para poder plantear elementos creativos que puedan resolver problemas dentro del punto de venta, ¿no? Ya sea POP, muebles, texturas, el diseño. Como menciona Marc, la referencia está, siempre observamos lo que hay en otros países, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, pero ¿hasta qué punto la referencia aguanta el desarrollo de la marca futuro y su proyección hacia futuro, ¿no? Siempre eso resuelve de repente el primer momento, el impacto dentro de un mercado latinoamericano, pero no prepara la marca para lo que se viene, ¿no? Tengo otra pregunta. Eh, Patricia Huerta nos dice, ¿cómo se puede segmentar tiendas en base a clientes sin perder de demostrar la propuesta de valor de la marca? No sé, de repente Alberto. Sí, sí, se puede mantener la propuesta de la marca segmentando los clientes. Uno podría, digamos, hacer una clusterización del surtido, o sea, un surtido universal, y de ese surtido universal uno puede desprender, digamos, y tener una clusterización para cada segmento en donde uno está ubicado, digamos, ¿no? De esa forma, digamos, se mantiene, digamos, una propuesta comercial con un surtido, digamos, y que va, digamos, de acuerdo, digamos, a las necesidades de cada distrito, de cada cliente, digamos, ¿no? Yo por Así esa es. parte, por esa parte también, totalmente de acuerdo con lo que comenta Alberto, pero sí que también añadiría que no perdamos nunca tampoco esa visión global, ¿eh? Si me permitís un poco un tip personal, en una famosa marca de zapatos nos decían, en cada peculiaridad de una ciudad de Europa, nos decían que tenían problemas, ¿no?, para vender esos zapatos. Al final, el problema es que vendes zapatos. Si tú con eso explicas que vendes confort, vendes estilo o vendes aventura, entonces es cuando puedes encontrar ese perfil de clientes, ya sea en una gran avenida, en un pequeño barrio suburbano, o a lo mejor aventureros es el que se lo siente, ¿no? No hace falta que sea tan definido. Yo ahí sí que invitaría, en el pensar eso fuera un poco del out of the box, ¿no? En pensar un pelín más en el sentido de que el marketing muchas veces, obviamente, como decía antes Alberto, nos da unos datos, pero los tenemos que saber sobrepasar esos datos, ¿no? Y pensar a lo mejor a veces con esos conceptos. Aventureros hay en Perú, en Inglaterra y en Canadá. Y a lo mejor algunos viven en ciudad y a lo mejor algunos viven en un entorno totalmente rural.
Si sabes conectar bien hoy en día con esos aventureros, buscarán tu marca y te encontrarán, ¿no? Por tanto, a veces es saber salir del ruido, ¿no? Tienes que saber generar tu música para salir de ese ruido, ¿no? De esos indicadores. Por tanto, sí, animaría, insisto muchísimo en eso, ¿no? En tener esa visión más allá, ¿no? Siempre basada en marca. Totalmente, Marc. Y si me permites complementar un poquito más, experiencias que hemos tenido es sorprendente, ¿no? Porque productos que uno pensaría que no se van a vender en una zona, eh, la gente lo termina conociendo y se vende mucho más que en lo que tú pensabas. Entonces hay un paradigma en ese sentido también, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Todos tendemos a pensar, ¿no? Que a lo mejor nuestra plaza, nuestro país, nuestra ciudad es la más difícil ¿Por qué? Porque estamos implicados emocionalmente. Pero cada uno, si os fijáis, uno hablará de las vicisitudes de Lima, el otro te hablará de las vicisitudes de Londres y el otro te hablará de las vicisitudes de Singapur. Pero al final la gente es gente. Y más allá de los contextos que tengamos, ¿no? Sociales, económicos, culturales, bueno, los arquetipos de marca nos ayudan a eso, ¿no? A buscar ese tipo de emociones, ese tipo de inteligencias, ese tipo de necesidades con perfiles humanos. Y las marcas obviamente tienen que saberse humanizar. Pero después vienen esos datos sorprendentes. Sí, sí. Hay muchas cosas a veces que piensas que solo puede funcionar a lo mejor en la ciudad de Barcelona y después te sorprende que tiene más aceptación en otras plazas que a lo mejor para la plaza en que lo habías diseñado inicialmente. Gracias. Y ya para ir finalizando, una pregunta de Carlos Alberto. ¿Cuáles son los KPIs más analizados hoy en día en el consumo masivo, tanto en el canal tradicional como en el canal moderno? No sé, de repente, Alberto, puedes ayudarnos con esa respuesta. Bueno, habría que entender un poco la pregunta si es desde el punto de vista comercial, operacional o es a nivel, digamos, estratégico de compañía. Sin embargo, los KPIs, digamos, dentro del canal moderno, el canal tradicional, digamos, la gran diferenciación está, digamos, en que en el canal moderno está buscando siempre tener, digamos, mayores márgenes, mayor rentabilidad, mayor presencia, con lo cual, digamos, la rentabilidad por metro lineal, la venta por metro cuadrado, digamos, las ventas, el uso de surtido, etcétera, digamos, juegan un papel importante, ¿no? En el canal tradicional, yo diría que ahí es un poquito más orientado hacia la venta, digamos, ¿no? Estamos hablando ahí ya digamos, de un tema de reposición, digamos, para los locales, digamos, con esta fuerza de ventas que hoy día ya está también migrando no solamente de forma presencial, sino de manera digital también hoy día a nivel Perú y a nivel internacional, ¿no? KPIs hay muchos, como les digo, o sea, pueden haber, no sé, 80, 100 KPIs. El tema es no marearse con ello, ¿no? Entender, digamos, que hay que tener, yo diría, yo siempre digo, desde el lado de la operación, tener, digamos, 3 o 4 o 5 KPIs que son, digamos, el norte que te puedan medir y que te impacten en los resultados que tú quieres, porque tareas que hay que realizar, digamos, vas a encontrar, si tú listas 120 tareas diarias que tienes que realizar. A veces todas no las puedes hacer. Entonces, lo que tú tienes que hacer es hacer más con menos. Es así de simple, ¿no? Y que esté focalizado en el impacto del resultado. Entonces, estas tareas operativas que uno tiene que realizar tienen que estar bien orientadas a lo que uno busca, digamos, ¿no? Entonces, por eso es importante, digamos, tener bien claro cuál es el norte, cuál es la propuesta de valor y no marearse mucho con los KPIs. Quizás cuando ya un negocio es mucho más maduro, más desarrollado, donde queramos, digamos, profundizar un poquito más, ya podemos ir mirando más esa grilla de KPIs y poder tenerla, digamos, ¿no? Excelente, gracias. Hay una pregunta de Gonzalo eh, eh, que habla acerca de ciertas trabas que podrían existir dentro de la incorporación de procesos metodológicos nuevos dentro de las empresas, dentro de las compañías que lideran marcas y que podría causar pues toda una detracción entre grupos y polarizaciones. Yo creo que eso va un poco más eh,
a través del desarrollo de una cultura de marca que pueda englobar a todos para poder asumir el reto que tienen los equipos interiores que desarrollar. No sé, Marc, de repente tú no puedes comentar al respecto. No, no, totalmente. Es eso. O sea, es primero de todo invertir en cultura de marca. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? Creo que había antes también una pregunta que me parecía interesante de Álvaro La Rosa Rosa. respecto del pensamiento de sostenibilidad, ¿no? De vincularlo a políticas ESG. Sí, todo lo que sea temas de sostenibilidad o medio ambiente, todo lo que tenga implicación social y todo lo que sea transparencia en el governance, creo que son hoy en día esos tres indicativos. Que también alguien nos preguntaba que pusiéramos ejemplos de propuestas de valor, ¿no? Cuando una marca invierte en sostenibilidad, en aspectos sociales y en transparencia, ¿no? En la manera en que se gestiona sus recursos económicos, creo que hoy en día tiene reservado una parte del corazón de muchísimos usuarios. Por tanto, una buena manera de transmitirlo va vinculado a eso, a cultura de marca. Saber muy claro, como decía antes también Alberto, ¿a qué vamos a salir a jugar? ¿No? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra batalla? Y a lo que debemos ser muy claros, ¿no? En lo que queremos transmitir. Si no, nos vamos a perder, porque, claro, indicadores, posibilidades, objetivos, hay tantos que al final pues, te puedes diluir. Es una tarea titánica. Lo más importante es eso, saber muy bien cuál es nuestro propósito, por qué nos levantamos, por qué trabajamos todos juntos, invertir muchísimo en comunicación interna, que todo vaya alineado y después ya, pues bueno, plasmarlo y comunicarlo de la manera más eficiente y eficaz, ¿no? Pero bueno, es cuestión de hacer una apuesta muy clara sobre esos valores. Gracias, Marc. Bueno, para ir cerrando, nos hemos extendido un poquito el tiempo. No sé si quieren compartir alguna breve reflexión o algo, Alberto. Sí, mira, yo diría que hoy día las marcas tienen un gran reto. El contexto de la pandemia que hace mirar un poquito más el lado humano. Las marcas hoy día tienen que humanizarse mucho más, estar mucho más cerca del cliente, más cerca del planeta, más cerca de la naturaleza. Y yo creo que todos hoy día, digamos, con esta lección que hemos tenido a nivel mundial, nos ha provocado un cambio, digamos, a todo nivel, ¿no? Desde el punto de vista de trabajo, desde el punto de vista, digamos, de cómo compramos, etcétera. Entonces, esto nos lleva a reflexionar de que todo lo que hoy día se venía haciendo también tiene que tener, digamos, que incorporar nuevos matices, digamos, para poder lograr los objetivos, ¿no? Hay un gran reto para las marcas. Si tú tienes alguna reflexión, algo para ir finalizando. Bueno, pues, como conclusión, primero de todo, un placer haber compartido esta charla con vosotros y este tiempo, pero como conclusión os diría que efectivamente el mundo del retail y del diseño de espacios comerciales es muy sensible a los cambios sociales. Tenemos que observar muchísimo, tenemos que sabernos anticipar qué sucede socialmente a nuestro alrededor. Sí que es importante tener referentes, pero también tener muy claro quiénes somos, cómo queremos presentarnos y tener muy claro hoy en día que esta propuesta de gestión del tiempo con el usuario es clave. Ya no importa tanto esta cultura del producto, insisto en ello, sino que importa más esta cultura de la marca, y las marcas que vamos a recordar precisamente son las que nos van a sorprender. Y sorprender es precisamente una tarea muy difícil. Quiere decir que tienes que ser atrevido, tienes que saber apostar por la innovación y que, bueno, tengamos claro que apostar por la innovación suena fantástico, son cosas, palabras que nos encantan a todos, ¿no? Incluso a los CEOs y a todo el mundo le encanta impactar, pero quiere decir que muchas veces hay un 15, un 20% de fracaso. Que eso también lo tenemos que asumir, que quiere decir que a veces generas ideas nuevas y no tienen por qué funcionar, ¿no? Pero, bueno, si está en la cultura, como bien decíais antes, si está en la cultura de la empresa el hecho de asumir que hay un riesgo, como todo, ¿no? Si vamos en bicicleta nos podemos caer y nos podemos hacer un rasguño. Sí, es probable, pero también nos lo pasamos bien, ¿no? Pues un poco la apuesta en el diseño interior de espacios comerciales también va por ahí, ¿no? Tenemos que sabernos divertir, ser atrevidos. Y mientras seamos coherentes, yo utilizo mucho la palabra coherencia, ya sé que no, a lo mejor a veces no es muy atractiva, pero ser coherente entre lo que transmites, lo que plasmas
y lo que comunicas casi siempre es una buena herramienta que lleva a un resultado satisfactorio. Este primer webinar de nosotros, Elaine va a compartir por interno una breve encuesta a todos los participantes. Yo quisiera agradecerles a Alberto y a Marc por su participación. Realmente ha sido de mucha ilustración, sus comentarios, sus ideas, sus propuestas. Siempre he creído yo que estos encuentros son ricos, encontrar a dos mundos, dos personas que tienen cantera distinta dentro de un mundo tan multidisciplinario que es el retail. Es importante para enriquecer y poder establecer relaciones que luego en las empresas se van a poder afianzar y alinear a desarrollar proyectos integrales, ¿no? Muy buenos y potentes. Gracias a todos, ha sido un placer tenerlos acá. Gracias, chicos, un abrazo fuerte para ustedes. Gracias, Marc, gracias, Alberto. Y nada, Gracias, hasta otra ocasión. Gracias, cuídense. Gracias. Igualmente, un placer, gracias. Chao, chao.